Y bueno, me presento, mi nombre es Gabriela Hidalgo, yo soy gerente de mercado de GM. Me acompaña ahorita el speaker a quien le voy a dar la palabra y a nuestro equipo tanto de marketing como Shirley de GM University, que ahora vamos a hablar más de eso. Bueno, hoy realmente, como les decía, con un webinar más de GBM, en donde vamos a estar hablando de lo que son las redes inteligentes y cómo con programación y automatización podemos conseguir esa clave del éxito. Entonces, vamos a hablar sobre cómo mantener esa administración tradicional de infraestructura, redes de transmisión de datos y cómo incorporar mecanismos de automatización para satisfacer demandas de gestión en redes actuales. Así que, nada, les presento también, entonces ahora sí, en la siguiente diapositiva, a don Carlos Botero. Carlos, aquí quien nos acompaña, es consultor certificado e instructor en GM University. Es ingeniero de profesión, ingeniero electrónico con especialización en instrumentación electrónica y desarrollo de aplicaciones sobre Internet, certificado en múltiples áreas por Cisco y AWS. Posee además certificaciones como CCIE Enterprise Infrastructure Service Provider, así como AWS Certified Solutions Architect, DevOps Engineer y Machine Learning Specialty. Además, es instructor certificado por Cisco y AWS, destacándose en ese diseño e implementación de soluciones tecnológicas avanzadas. Y bueno, un gusto tener a Carlos acá con nosotros. Antes de darle la palabra a Carlos, les tengo que decir que tenemos habilitados los emoticones, así que el que quiera ir probando los emoticones con nosotros para decirnos que todo está bien, que nos están escuchando bien, pueden hacernos un thumbs up los que nos están escuchando, pueden aplaudir, el que se quiera reír con nosotros, el que quiera más adelante decirle a Carlos que acelere o que lo haga más lento, etcétera. Ah, bueno, estaba escuchando bien. Ahí nos están dejando sus emoticonos, me encanta. Así que siéntanse en libertad de seguir utilizándolos. Además, contamos, gracias David, Eric, Nelson, contamos también con el chat. Aquí les voy a escribir buenos días a todos para que sepan que también contamos con ese medio de comunicación. Y por último, también podemos, como lo estoy haciendo en este momento, podemos levantar virtualmente la mano y eso para nosotros va a significar que les vamos a dar la palabra a nivel de audio. Así que los que quieran, tengan una pregunta así como un poco compleja de escribir y demás, también pueden levantar la palabra y les habilitamos el audio. Así que se los dejamos por ahí. Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos. Ya no le voy a quitar más el espacio y el tiempo a Carlos. Así que, como digo yo, Carlos, la tarima virtual es toda tuya. Cuando quieras, adelante. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Primero quería confirmar si me están escuchando correctamente. ¿Está bien? Te escuchamos, no sé ¿Está si bien? soy yo y ahí los demás me confirman, pero te escucho bajito. Está bajito. ¿Sí? Sí. Ahí Nelson dice que ok, no sé cómo escuchan Ok. los demás, ahí sí me ¿Cómo pueden me escribir en están el chat. escuchando ahí? Sí, Carlos ¿Todo bien Mena con dice que eso? no muy bien. ¿No muy bien? No, no sé si Karen dice que bien. Eso es como que no sabemos, es como hay un intermedio. Carlos Mota dice que no. No, Vamos a ver, vámonos de acuerdo. mejor no vuelvo a preguntar. Pero bueno, más o menos sí, porque unos sí, otros no, Sí, pero bueno, ahí sí. creo que le subimos el volumen ¿Sí? a nuestros audios y listo. Está Ok. bien, adelante. Ok, bueno, nada, primero que todo, pues muchas gracias por por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo este webinar con ustedes. Bueno, como lo dice el slide, mi nombre es Carlos Botero y bueno, ya llevo algunos años principalmente en el área de consultoría, en el área de instrucción, muy referenciado en temas relacionados con redes de transmisión de datos casi que en todas las áreas. Disculpen ahí la foto, esa foto es creo que cuando tenía unos 20 años y ya uno con 22 años se nota un poquito la diferencia, Sí, esos 2 años pero, hacen la diferencia. pero bueno, la idea es en este webinar que hablemos un poquito de cómo vamos con las redes de transmisión de datos, eh, cómo ha sido un poco la evolución y en qué estado estamos actualmente. Es bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que están de una u otra forma relacionada con este tema de ingeniería en la red de transmisión de datos, porque precisamente vamos a tocar unos temas interesantes relacionados con automatización. Bien, así es que, bueno, sin más preámbulos, empecemos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, si necesitan interrumpirme sin problema, para eso estoy yo, para ayudarles de pronto en sus inquietudes. Bueno, vamos a empezar.
por el panorama actual de las redes, ¿sí? Más que todo, principalmente en cómo se han venido administrando las redes de transmisión de datos hasta la actualidad, ¿sí? Todavía bastante el mecanismo clásico de gestión de las redes, que es esencialmente la administración individual de cada componente de la red, ¿sí? Normalmente para la parte de gestión, para la parte de configuración, para la parte de monitorización de los equipos que componen la infraestructura de la red de transmisión de datos, normalmente se hace individualmente, ¿sí? Típicamente los que han trabajado un poco en esta área saben que uno maneja mucho la línea de comando, ¿sí? Conectarse directa o por medio de protocolos al equipo, llámese enrutador, llámese firewall, llámese switch de nivel 2, de nivel 3, etcétera, e interactuar con la línea de comando. ¿Sí? E incluso pues hay personas que saben mucho de la línea de comando, casi que lo hacen con los ojos cerrados, etcétera, y es el mecanismo clásico. Mucho comando show, mucho debug y mucho lógicamente comando de configuración. Pero ¿qué pasa actualmente con esa forma de administrar las redes? Que estamos en un punto donde, como todos lo sabemos, las redes crecen. Sí, tenemos un tema de escalabilidad importante y la base de eso es que hay más datos. ¿Por qué hay más datos que transportar? ¿Por qué hay más datos que almacenar? ¿Por qué hay más datos que analizar? Porque hay más aplicaciones. ¿Sí? Cada vez tenemos más aplicaciones, tenemos redes sociales y a día de hoy se sabe que una parte fundamental, digamos, de las empresas es precisamente los datos. Pero más que almacenar una cantidad de datos, es analizarlos. Los datos tienen una riqueza increíble y se le está sacando provecho a eso. Entonces ya los temas relacionados con Big Data, analítica, análisis de datos, análisis profundos, etcétera, está cobrando cada vez mayor relevancia. Entonces, al haber más datos que transportar, más datos que analizar y que almacenar, pues la infraestructura de las redes necesariamente crece, ¿sí? Tanto en el ámbito de los proveedores de servicio como en las infraestructuras de los data centers. Tal vez alguno de ustedes toca más áreas específicas, pero es una realidad. Entonces, al crecer la infraestructura de la red de transmisión de datos, el tema de la configuración, de la gestión y la administración, pues se está volviendo cada vez más caótico, porque hay más equipos que administrar. Y si seguimos, digamos, con el esquema tradicional de la administración individual de cada uno de los equipos, pues la escalabilidad vamos a llegar al punto en que vamos a tener fuertes dolores de cabeza con esto. Eh, Afortunadamente, digamos que el tema de las redes ha evolucionado, no solamente desde el punto de vista de configuración, ya cada vez pues nos dan más herramientas para que la administración sea más sencilla, sino también a nivel de topología, ¿sí? Nos dan ciertas pautas topológicas para que la red no crezca desordenadamente, sino al contrario, de una manera muy controlada, de una manera muy determinística, que podamos hacer un crecimiento controlado de la red y también de la gestión y la administración. Por eso, digamos, en ambientes, por ejemplo, de data center, ya vemos que la conectividad, digamos, de los equipos de comunicaciones, de los switches, a los cuales conectamos la solución virtual o la solución física de servidores, ya no es un crecimiento, digamos, aleatorio, ya tiene una topología bastante definida, de manera tal que si queremos dar de alta un nuevo equipo, sepamos exactamente cuál o a cuál otra infraestructura tenemos que conectar. Bien, pero el tema del crecimiento hace que si seguimos administrando las redes como lo venimos haciendo, va a ser bastante doloroso y bastante difícil continuar con este esquema. Bien, y por eso es que aquí vamos a hablar precisamente de qué opciones tenemos, ¿sí? Siguiendo un poco la tendencia tecnológica que estamos teniendo ahora para mejorar esto. ¿Sí? Definitivamente hay muchas desventajas si continuamos con la administración clásica. ¿Ok? Aquí en el slide podemos ver algunas de ellas. Escalabilidad limitada. ¿Sí? Llega un punto en que las personas de operaciones no van a dar abasto, ¿sí? Tratando de configurar una infraestructura que cada vez es más modular y cada vez crece más y más, ¿sí? Desde el punto de vista de configuración, pero también, por ejemplo, desde el punto de vista de resolución de problemas.
Primero, cuando se presenta un problema en la red, si la red es muy grande, es más complicado detectar el punto que está generando el problema. Uno, identificar el punto más complicado si la red crece. Dos, resolución del problema. Una vez identificamos el punto, si la red crece caóticamente, la resolución del problema puede abarcar diferentes áreas. Entonces ya ahí viene el tema de prueba y error. Pruebo esto, no lo solucioné, pero entonces pruebo esto y con esto lo solucioné, pero después cómo me devuelvo a dejar la red en el estado que estaba, puede ser bastante caótico. Proceso lento, ¿sí? Y nosotros estamos en un mundo, digamos, bastante competitivo. Como dicen por ahí, el que pega primero pega dos veces. Y a veces, si la red y la seguimos administrando como estamos administrando de una manera clásica, si queremos dar de alta, por ejemplo, nuevos servicios, la pregunta es, ¿cuánto tarda? ¿Sí? ¿Cuánto tarda en habilitar una nueva VPN en un proveedor de servicio? ¿Cuánto tarda montar un nuevo servicio de aplicativos, dar de alta desde la concepción hasta que el servicio ya esté utilizable? ¿Sí? La idea es aminorar esos tiempos, ¿sí? Porque necesitamos sacar servicios cada vez más rápidamente. Con el esquema clásico no estamos llegando a ese nivel. ¿Ok? Costos operativos, bien, cada vez necesitamos más personas que estén operando la red, ¿sí? Porque la red se vuelve más compleja, ¿ok? Y a veces esa no debe ser, y de hecho no es como el objetivo actual, donde lo que se quiere es que el ingeniero se concentre en otras cosas y no en la operación misma de la red, ¿sí? La tendencia ahora es que la administración, la puesta en marcha de nuevos servicios, sea algo muy automático, de forma tal que los ingenieros se dediquen es precisamente a la parte de innovación, cómo podemos dar nuevos servicios, cómo podemos dar nuevas aplicaciones y que no sea un dolor de cabeza dar de alta esos nuevos servicios. ¿Ok? Pero ¿qué está viendo ahora? ¿Qué es lo clave acá? ¿Cuál es la base de solución que se están adoptando en las tecnologías actuales? Dos cosillas, programabilidad y automatización. ¿Sí? Casi que una lleva a la otra. Parte de programabilidad, ¿cómo podemos, por medio de software, crear scripts, crear programas que nos faciliten la vida desde el punto de vista de gestión de las redes? ¿Sí? Programabilidad. Y automatización, que como su nombre lo indica, es tratar de reemplazar esas tareas manuales repetitivas que nosotros hacemos, digamos, en el día a día por un tema automático. ¿Sí? Porque esas tareas se logren y se ejecuten automáticamente. ¿Bien? Y normalmente una cosa lleva a la otra. ¿Sí? Lo que dispara la automatización muchas veces es la programabilidad. Nosotros creamos programas, creamos scripts, ¿sí? Para brindar automatización a nuestro entorno de red. Esa es la clave, automatización. Ya casi que a día de hoy, cuando uno detecte que hay muchas tareas manuales que se están repitiendo día a día, ya uno debería pensar en cómo automatizarlo. ¿Sí? Porque la automatización es la clave para resolver muchos de los problemas que hemos indicado respecto a la administración clásica de las redes de transmisión de datos. Estamos en el esquema y en la estructura de las redes de transmisión de datos, aunque está claro que la automatización se puede ver en diferentes ámbitos. Pero ¿qué ventajas tiene la automatización en las redes? ¿Qué podemos nosotros automatizar típicamente en una infraestructura de una red de transmisión de datos? Automatizar la configuración, que no tengamos que configurar cada equipo manualmente. ¿Ok? Esto es supremamente clave en las redes del día de hoy. ¿Por qué se trata ya de evitar la configuración manual? Porque además de que toma bastante tiempo, es muy propenso a que cometemos errores. ¿Sí? Cualquier cosita, ustedes mismos, uno mismo, que de pronto algunos de ustedes pueden tener mucha experiencia, de todos modos interactuando con la línea de comando del dispositivo, se cometen muchos errores. ¿Cuántos errores no hemos cometido configurando listas de control de acceso? ¿Cuántos dolores de cabeza no hemos tenido con eso? Donde, este estamento, no, es que cometí un pequeño error con la máscara. ¿Sí? Ahorita estamos en el mundo de IPv6. ¿Sí? ¿Qué tan complicado, si cometíamos errores
configurando direcciones IPv4 de 32 bits. Bueno, afortunadamente IPv6 trae mucha tecnología para evitar precisamente que nosotros tengamos que lidiar manualmente con direcciones de IPv6 que son de 128 bits, pero sin embargo, eventualmente, por ejemplo, una interfaz del router, nosotros normalmente lo controlamos configurando manualmente direcciones IPv6, ¿sí? Repito, si cometíamos errores configurando IPv4 y IPv6, es una carga, ¿sí? Un gran inconveniente de la configuración manual es eso, ¿vale? Entonces, cometemos errores, después identificar esos errores también puede ser complicado y eso lo podemos evitar metiéndole automatización al tema. Pero, como tal vez decía Bill Gates, la automatización es buena si se hace bien, pero también es un dolor de cabeza si se hace mal. Porque automatizar es hacer tareas repetitivas de forma automática, ¿sí? Pero si el motor de automatización lo configuramos incorrectamente, estamos repitiendo tareas configurando las cosas mal. Es claro, eso es un ojo que tenemos que tener nosotros siempre puestos. Pero dicho esto, la automatización acarrea muchos beneficios. Aquí podemos ver algunos de ellos. Automatización en el aprovisionamiento. Afortunadamente en el mundo de las redes, que ustedes habrán también escuchado que desde el punto de vista como de evolución en el ámbito de las redes está como siempre un pie atrás de cómo evoluciona las tecnologías informáticas, ¿sí? Cómo evolucionan los data centers, cómo evolucionan las nubes, ¿sí? Como que la parte de red tradicionalmente ha estado un paso atrás de ese tipo de evoluciones. Por eso es que desde hace bastante tiempo, no se veía, sobre todo desde el ámbito de la administración, cambios como se están viendo ahora. ¿Sí? Ahora como que le metieron el acelerador a la cosa y estamos viendo cambios supremamente interesantes. Y también trayendo temas, trayendo tecnologías de automatización típico en informática a el ámbito de la red de transmisión de datos. Entonces se traen, por ejemplo, herramientas de administración de configuraciones tipo Ansible, tipo Puppet, tipo Sol, que tradicionalmente se ven, por ejemplo, en un data center para hacer aprovisionamiento masivos de servidores, porque uno no se puede imaginar, por ejemplo, que en una nube tipo Microsoft Azure o AWS se haga aprovisionamiento manual de cada uno de los servidores. No hay forma. Por la escalabilidad no hay forma. ¿Qué se hacen? Se utilizan mecanismos de configuración automática. Entonces se utiliza Puppet, Ansible para decir, bueno, todos estos servidores, a estos 40 servidores quiero que se les instale el sistema operativo Linux y fuera de eso se les configure estas aplicaciones. Toda esa parte de aprovisionamiento es lo típico que se maneja en un data center a nivel informático y está trayendo esas tecnologías para acá, para hacer aprovisionamiento automático de configuración, por ejemplo, de gran rango de dispositivos que componen la infraestructura de la red de transmisión de datos. ¿Bien? Automatización en las pruebas, automatización en la resolución de problemas, detección rápida de problemas. Todo esto nos lo aporta la automatización. ¿Sí? Entonces, definitivamente, y a día de hoy, casi que se puede estar pensando que si no estamos un poco en esta onda de la programabilidad y de la automatización, estamos quedando un poco fuera del foco. ¿Sí? Porque antes, digamos que se veía como, no sé, como un lujo, incluso hablar de que tengo esto automatizado, de que hice este script y este script lo que hace es tal cosa. Pero eso que se manejaba incluso anteriormente en las infraestructuras de red de transmisión de datos de una manera un poco artesanal, ahora ya se está volviendo algo supremamente serio y que incluso ya está dejando de ser opcional para casi de convertirse en mandatorio. Entonces, si no estamos en esta onda, si no estamos metidos de una forma u otra a este tema o a estos temas de programabilidad de automatización, de verdad que estamos quedando fuera de foco y va a llegar el momento en que de alguna u otra manera, pues eso se va a ver reflejado en diferentes cosas, en diferentes aspectos, eh, pues que definitivamente no van a beneficiar a la empresa. ¿Ok? Aquí nos hablan un poco de por qué es necesaria la programabilidad, por muchas cosas, porque es la base de la automatización, porque nos permite manejar esquemas que nos van a brindar mayor visibilidad y control a los dispositivos
que estamos administrando en la infraestructura de la red de transmisión de datos. Y también, como bien dice acá, preparación para el futuro, ¿sí? Porque si no estamos metidos en este tema, van a llegar nuevas tecnologías como están llegando y nos van a agarrar totalmente desubicados, ¿sí? Ya no sabemos cómo integrar, porque aquí hay una palabra clave que es integración. Esas nuevas tecnologías dentro de nuestro esquema de administración de la red. ¿Bien? Entonces es algo muy importante. Ahora bien, yo soy ingeniero electrónico y yo sé que muchas personas que están acá en este webinar pues están en el área de ingeniería, en el área de telecomunicaciones, de electrónica, etcétera. Y cuando muchas veces yo estoy dictando, digamos, un curso, una capacitación y le pregunto a las personas de ingeniería que están tomando el curso, bueno, ¿y ustedes qué tal para la parte de programación? Algunos se agarran la cabeza y dicen, no, yo estudié telecomunicaciones para no programar, precisamente, cosas como esas, ¿sí? Porque no sé, de pronto una mala experiencia, de alguna u otra manera, así no estemos muy metidos en el ámbito de programación, dentro de nuestra carrera profesional habremos tenido alguno que otro contacto con la programación, ¿sí? De pronto, no sé, en la universidad, en el tecnológico, de pronto hacer un programita, que hacer un relojito, hacer una calculadora, o cómo era la que decían ahí, algo típico en mis tiempos, o sea, hace unos 3 años, no mentiras, hace bastante tiempo, algo así como crear una función de Fibonacci, que es una función de números, que no sé qué, como los problemitas típicos de programación. Pero no sé, de pronto a algunas personas no les gustó. Yo les insisto en que tratemos de que nos guste, ¿sí? Tratemos de agarrarle el gusto a la programación, veámoslo desde un punto de vista más positivo, más optimista, démosle una oportunidad a la programación, porque puede resultar interesante, ¿sí? Ver algún problema que se nos plantee de programación, tener ese desafío de hacer el programa para solucionar algo y ya cuando uno lo logra, ver, oh, me quedó bien el programa, ahora vamos a mejorarlo. Todo esto tiene su encanto. Y yo sí que los invito a de pronto a esas personas que tradicionalmente dicen, no, no me gusta la programación, hagan el intento, ¿sí? Ahora, buenas noticias. Para aquellas personas que de pronto dicen, no, pero bueno, me quiero meter al tema de programación, pero no sé, hay decenas de lenguajes de programación, desde lenguajes viejitos tipo COBOL, Fortran, Pascal, C, etcétera, hasta lenguajes de programaciones. Tenemos a día de hoy el C Sharp, tenemos R, tenemos Go, tenemos Python, tenemos JavaScript, un poco de lenguajes de programación que a veces abruman a las personas que quieren empezar con este tema de programación. La buena noticia es que para el ámbito de las redes de transmisión de datos, tenemos que ser y tenemos que estudiar un lenguaje de programación. Se llama Python. ¿Bien? Y más buenas noticias, es decir, con eso ya descartamos muchísimos lenguajes de programación. ¿Bien? Pero más buenas noticias con Python. Python es fácil. ¿Sí? No es como esos lenguajes viejos donde había que hacer una cantidad de cosas primero para instalarlo. Python viene instalado con Linux. Con cualquier distribución de Linux ya tiene Python. Ahora, si ustedes tienen Windows, se bajan el ejecutable, next, next, ya tienen Python. ¿Bien? No necesitan instalarle un compilador, nada de eso. Yo creo que la prerrogativa que tiene Python precisamente es facilidad. ¿Ok? Y ya cuando ustedes instalen Python, empiezan a trabajar en Python y van a ver que hay cosas de por sí sencillas. Tal vez los que han trabajado en otros lenguajes de programación dicen, no, pero es que para crear una variable primero hay que definirla. No, con Python no. Ustedes quieren crear una variable, le dan un valor y ya está. No hay que decir que es entera, que es string de caracteres, etcétera, porque con el valor que le dan a la variable, el programa ya lo sabe. ¿Sí? No necesitan esquemas que son bastante aburridores en algunos lenguajes de programación. Abrir llave, cerrar llave para saber qué parte del código está dentro de qué parte del código. En Python no. En Python todo es indentación. ¿Sí? ¿Cuántos espacios hay de izquierda a derecha? Y uno sabe si este código, viendo simplemente el programa, este código pertenece a esta parte de código o no. Fácil por ese sentido. Pero también es decir, Python es el lenguaje que hay que entender porque, digamos, en el ámbito de la red de transmisión de datos casi que lo definieron. Para hacer cosas relacionadas con dispositivos de la red,
Python. ¿Sí? Otras buenas noticias, hay una comunidad grandísima de Python, de forma tal que si ustedes eventualmente cuando hacen su programa se les presenta algún problema, pónganlo en Google y van a salir con cualquier cantidad de respuestas. ¿Sí? Hay mucha gente trabajando en Python. Otra ventaja de Python, las librerías. Hay muchas personas que crean su programa en Python, ¿sí? Lo publican y uno ya con su programa puede importar esa librería y ya tiene esa funcionalidad. Muchísimo. Y en el área de redes de transmisión de datos, con más veras. ¿Bien? Todas son ventajas. Ahora, uno dice, bueno, Python es fácil, pero entonces usted me aconseja, empieza a estudiar Python para después estudiar otro lenguaje de programación. Y dice, no, Python y quédese en Python. Este no es algún proceso de transición para otro lenguaje de programación, no. Python, quédense en Python. Y tiene muy buenas ventajas. Es un lenguaje de programación estructurado, pero también es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y quien está metido con este tema de programación orientada a objetos sabe que esto es una gran herramienta que tiene el lenguaje de programación, poder crear objetos, ¿sí? Que hereden atributos, que hereden métodos, y esto hace que el sistema sea o el programa sea mucho más intuitivo y mucho más fácil de entender y de trabajar. ¿Bien? Ahora, con Python se pueden hacer videojuegos. Python tiene librerías muy especializadas para inteligencia artificial, para machine learning, para deep learning, pero lo que nos interesa a nosotros es también muy fuerte en el tema de las redes de transmisión de datos. Entonces, para que lo pongan en el radar, Python. Y la buena noticia, no se concentren en otro lenguaje. ¿Sí? Python, y pues con todas estas facilidades espero ir entusiasmando a aquellas personas que le tienen un poco de pereza al tema de programación para que vean las ventajas y empiecen a trabajar. Y empezar a trabajar con Python es muy sencillo, repito, ¿sí? Instálenlo y empiecen a trabajar, ¿vale? Y algo también muy importante en la parte de programación que yo les aconsejo siempre es trabajar, es decir, entender que su programa no lo tienen que hacer desde cero, que ustedes en su programa pueden importar librerías e importando librerías que son como subprogramas que hacen algo específico, ya pueden tener el 50, 60, 70% de su programa listo. Entonces, no es un manejo, ¿sí? De que ustedes tienen que hacer todo desde cero, sino yo diría una gran cosa que tiene un programador actualmente es entender las librerías y ver qué librerías están disponibles que le pueden ayudar a su programa. Y ustedes se meten en ese tema y es verdaderamente apasionante. Además, APIs, estamos en el mundo de las APIs. Nosotros que somos, de pronto en la parte de telecomunicaciones, uno a veces veía una hoja de especificaciones de un router, de un switch, de un firewall, de un IPS, de lo que sea. Y aparecían los APIs, que son las interfaces programáticas. ¿Sí? Entonces decía, este equipo soporta estos APIs. Y uno como ingeniero de telecomunicaciones decía, bueno, pues eso debe ser importante, pero ya déjelo pasar, uno no le ponía mucho cuidado a eso. Pero a día de hoy, esto es clave. Y las APIs en el área informática es vital. ¿Qué es una API? Es una interfase. ¿Para qué sirven las interfaces? Para poder interconectar sistemas. ¿Eh? Aquí tenemos unas interfaces programáticas que lo que permiten es interconectar sistemas. ¿Sí? Que estos dos sistemas hablen. ¿Eh? Eso en el ámbito de informática es vital, porque yo tengo mi programita y yo quiero que ese programita intercambie información con una aplicación de un tercero. Entonces, tal vez quien diseñó la aplicación del tercero dice, mire, y mi aplicación soporta estos APIs, de forma que si su aplicación quiere conectarse con la mía, hágalo por medio de estos APIs. Ahora, en nuestro ámbito de la red de transmisión de datos, ¿por qué es importante esto? Porque hay routers, hay controladores, hay diferentes dispositivos que actualmente están soportando APIs. Entonces, esto para la parte de desarrollo es como dicen, como un bocato di cardinale, ¿sí? Que uno diga, tengo otra opción para poder interactuar con ese dispositivo de la red, aparte de la línea de comando. Tenemos otras opciones. Y así como les dije, en la parte de programación, quien maneja librerías está bastante adelantado y eso es lo que hay que hacer. Aquí, en esta parte, quien maneje los APIs está bastante adelantado. ¿Sí? Es decir, yo no necesito conocer el detalle del aplicativo.
Yo lo que necesito es saber qué hace el aplicativo y cómo me puedo conectar con él por medio de APIs. Quien maneje los APIs maneja el mundo. ¿Sí? Así de claro. Lógicamente les estoy hablando de esto porque tiene que ver con nuestro tema. ¿Sí? Fíjense ustedes, aquí sin entrar a un tema muy técnico, etcétera, ¿qué se está viendo a día de hoy? ¿Qué se está viendo en los fabricantes de dispositivos de redes? Fíjense ustedes, tal vez uno no lo analiza muy profundamente, pero fíjense ustedes que independientemente del fabricante, ya se está dejando de percibir temas propietarios, tecnologías propietarias, que hace unos años era el fabricante que más tecnología propietaria sacara. Pero a día de hoy, fíjense que no. Analícenlo casi del punto de vista de cualquier fabricante. ¿Sí? Antes le hacían mucha publicidad a una tecnología que es propietaria de un fabricante, pero a día de hoy, incluso esas tecnologías propietarias, el mismo fabricante ya como que no le está dando tanta publicidad, como que los está sacando. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. ¿Sí? Yo diría, con el boom incluso de Linux, se crean comunidades que cuando huelan algo que es propietario, así puede ser fantástico, no les gusta. No, tiene que ser abierto. Tiene que ser abierto. Yo tengo que tener la posibilidad de poder entrar, ya sea el sistema operativo, ya sea el controlador, lo que sea, y poder trabajar. ¿Sí? Antes, entrar al kernel del sistema operativo de un router, pues eso era prohibido. ¿Sí? Absolutamente privado, absolutamente enmascarado. Uno no podía tener acceso al sistema operativo. A día de hoy, es todo lo contrario. Entonces, ustedes ven fabricantes como Cisco, como Juniper, como Huawei incluso, que dicen, no, es que mi sistema operativo ya está basado en Linux. De forma tal que si usted quiere entrar, interactuar con el kernel de Linux, invitadísimo a hacerlo. ¿Bien? Temas abiertos. ¿Qué se está viendo hablando de este slide que aparece aquí? El tema de los modelos de datos. Que uno tenga un router. Uy, creo que Carlos se cayó. Sí, sí, Carlos Mota. Yo también estoy triste. Ya después le No, emotico. no, ¿me escucha? Ahí está. Hola, Carlos, te nos fuiste un minuto, un ratito. ¿Pero ya me escuchan? Ya, perfecto. Ay, qué bueno, qué maravilla. No sé. Cosas como siempre digo en estos webinars, cosas del Sí, sí, directo. ley de Murphy, es que Murphy tiene que aparecer, pero Sí, sí, ahí sí. estamos. Pero esperemos que ya no continúe. Bueno, haciendo un pequeño resumen, lo que les decía ahora, primero que todo, los fabricantes están en esa onda de sistemas abiertos. Primero. Y esto lo refleja estas dos tecnologías que aparecen aquí en el slide. Por ejemplo, ya la funcionalidad de un equipo está representada por modelos de datos. Entonces yo tengo un router y ese router tiene una serie de modelos de datos y cada modelo de datos representa cierta funcionalidad, por ejemplo, el router que puse como ejemplo. Por ejemplo, hay el modelo de datos para, para trabajar, que tiene toda la funcionalidad de este protocolo de enrutamiento. Hay un modelo de datos para hacer todo lo que queramos respecto a listas de control de acceso. Hay un modelo de datos para hacer todo lo que queramos respecto a políticas de calidad de servicio, cosas como esas. Modelos de datos. ¿Ok? Y eso está estandarizado. ¿Sí? Esos modelos de datos que definen funcionalidad del equipo están escritos con un lenguaje, es decir, no puede hacer modelos con diferentes lenguajes, pero es un lenguaje que se llama Yang. Es un lenguaje abierto, estándar para crear las estructuras de los modelos de datos. Uno. Dos. Por medio de protocolos, nosotros podemos interactuar con esos modelos de datos. Y cuando estamos interactuando con los modelos de datos, podemos cambiar configuración, podemos recibir información de estados del equipo, etc. Y esos protocolos, aquí vemos dos, lo que llama NetConf, otro que llama RESTConf, pero hay otros. Son protocolos que se utilizan para interactuar con los modelos de datos del equipo. ¿Ok? Y entonces, por medio de estos protocolos, podemos cambiar configuración en el router, o en el router o en el dispositivo de red, podemos obtener información de estados. Y ojo, porque todo esto es estándar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los fabricantes? Cada fabricante, como ven las tendencias,
le crea a sus dispositivos modelos de datos, ¿sí?, que representen funcionalidades, todos escritos con Yang, y están habilitando el soporte de estos protocolos como NetConf y RESTconf para poder interactuar con esos modelos de datos. Entonces, esa es la tendencia que está viendo. Entonces ya va a ser por fin una realidad, que nosotros podamos tener una consola de administración y administrar nuestros equipos Cisco, nuestros equipos Stream, nuestros equipos Juniper, ¿sí?, por estos medios, ¿sí?, porque eso es estándar. Entonces, ahora sí, repito, va a ser una realidad porque típicamente uno decía, bueno, tengo una consola de administración, funciona muy bien con equipos Juniper, ¿sí?, y todo eso trabaja sobre SNMP, pero los equipos Extreme no los ve muy bien, ¿sí?, y puede llegar hasta cierto punto de administración. Ahora, con estos esquemas abiertos, la idea es que no haya límites en el sentido de que la idea es que el fabricante se encargue de crear esos modelos de datos y que los modelos de datos representen toda la funcionalidad del equipo. De forma tal que si uno interactúa con esos modelos de datos, puede sacarle todo el provecho y todos los beneficios que tiene el equipo. Lo otro, telemetría. ¿Cómo obtener información? Tradicionalmente, ¿cómo obtenemos información de nuestra infraestructura de red? Un protocolo que se llama SNMP. Entonces tenemos nuestra consola de SNMP, ¿sí?, que le envía una solicitud al router o al equipo, al dispositivo de red, que tiene lo que se denomina una MIP, una base de datos de objetos. Entonces SNMP le dice, oiga, traigan información de este objeto y le trae información de ese objeto. Cada objeto representa algo. Por ejemplo, en un objeto se almacena, qué sé yo, el estado de la CPU del equipo. En otro objeto se almacena información estadística de paquetes recibidos o enviados por una interfaz. Y uno por medio de la consola puede obtener esa información y normalmente se grafica. Inconvenientes que tiene ese modelo clásico con SNMP. Uno, que es un sistema de pooling, como de encuesta. Yo le pregunto y usted me responde. Si yo no le pregunto, usted no me responde. ¿Ok? Ahí se genera tráfico. Y dos, todo lo que es monitorizable, todos los estados del equipo no se pueden obtener por medio de SNMP. Es bastante ilimitado. Lógicamente que se va a seguir utilizando SNMP, pero ya con los esquemas modernos ya se está viendo un poco los límites de SNMP. Ahora, volviendo un poco al slide anterior, si los equipos tienen modelos de datos, esos modelos de datos no solamente tienen información de configuración, sino de estados. Entonces nosotros podemos, por medio de una consola, utilizando protocolos que puedan interactuar con modelos de datos, podemos obtener toda esa información de estados. Incluso podemos programarlo, no para que le pregunte y usted me conteste, sino decirle al dispositivo, oiga, cada 5 minutos envíeme toda esta información de estados. ¿Bien? Casi que todo lo que es monitorizable del equipo lo podríamos monitorizar con los esquemas de telemetría basados en modelos de datos. Interesante. Y se está utilizando. Estamos en el mundo de SDN, Software Defined Networking, que esa filosofía está calando por todo lado. Y es que ya no configuremos individualmente los routers, esos dispositivos que ustedes ven azulitos ahí abajo, que tradicionalmente para configurarlos tenemos que entrar a cada uno de ellos por línea de comando y configurarlos. Ya no. Llega SDN y dice, no, ahora vamos a interactuar con un controlador. ¿Ok? Y el controlador, usted como administrador ahora va a interactuar con el controlador. ¿Ok? Y le va a decir cómo quiere que funcione la red a ese controlador. Y el controlador es el que se encarga de transformar esos deseos de la administración, del administrador, perdón, en configuración que le baja a los equipos. Pero ya el administrador no interactúa directamente con el equipo, interactúa con un controlador. Ustedes están en el mundo Cisco, casi que en cada área ven un sistema de SDN. Está SD-WAN, está SD-Access. En la solución, por ejemplo, de Data Center tenemos el ACI, ¿sí?, el Application Centric Infrastructure, donde hay un controlador y nosotros simplemente decimos, ¿cómo queremos que funcionen las aplicaciones? ¿Qué aplicaciones quiero que se vean con estas? ¿Con cuáles? Y ya está. El controlador se encarga de bajarle toda la configuración a los dispositivos de red para que honren el deseo del administrador. Así están las cosas.
Entonces alguien puede quejarse y decir, oiga, pero todo lo que yo me maté tratando de entender la línea de comando, entonces ya no se necesita eso. Todo lo que yo me maté tratando de entender cómo son los protocolos de enrutamiento, etcétera, ya no tengo que configurarlos. Entonces todo ese conocimiento se perdió o se va a perder. Dice, no se pierde, al contrario. ¿Sí? Lógicamente, entre más sepamos, mejor. Porque al final del día lo que está pasando en la infraestructura de red es que los routers tienen protocolos de enrutamiento, etcétera. Eso es importante que nosotros tengamos claro cómo funcionan. Por eso, la parte de ingeniería tiene una oportunidad muy grande. Y es que tener todo el conocimiento que tienen de redes de transmisión de datos, pero lo importante es que complementarlo con conocimientos de programabilidad y automatización. Y ahí es donde se genera uno de los perfiles más interesantes que están viendo ahora a nivel de ingeniero, ¿sí? Que tiene todo el conocimiento de la red de transmisión de datos, protocolos de enrutamiento, configuración, etcétera, pero con un complemento, ojo, no es un suplemento, un complemento de temas de programabilidad y automatización. Y si logramos tener eso, es un perfil supremamente apetecido a día de hoy en la tecnología de la red de transmisión de datos. ¿Sí? Ténganlo por presente. Ya que se quiere, digamos, respecto al perfil profesional, un ingeniero de redes, repito, con todo su conocimiento, con toda su experiencia en la parte de implementación, resolución de problemas, monitorización tradicional, ¿sí? Pero con un componente importante en las áreas de programabilidad y automatización, que entiendan las nuevas tecnologías y sobre todo que si ya están metidos en el cuento de la automatización, integrar nuevas tecnologías va a ser muy fácil. ¿Por qué no? Si nosotros somos ingenieros de redes y de telecomunicaciones, ¿por qué no el día de mañana podemos desarrollar una aplicación nosotros, ¿sí? Que interactúe con la infraestructura? Ya está en nuestras manos. Es meterle un poco interés a estos temas y lo podemos sacar adelante de una manera relativamente sencilla y con ese conocimiento, con ese background que tenemos nosotros de la red de transmisión de datos. Transición hacia DevOps. Entonces ya todas las tecnologías de Git, parte de colaboración. Sistemas de integración continua y deployment continuo, que es lo que se están viendo esos pipelines, esos tubos, para formar esquemas de automatización que dice, bueno, primero vamos a enviarle esta configuración al equipo. Después vamos a sintonizarlo con estos esquemas de seguridad, con estos esquemas de políticas de calidad de servicio. Después vamos a la parte de pruebas. Si todas las pruebas pasaron, ok, nos vamos a producción. ¿Bien? Todos esos esquemas tienen que ver con temas de programabilidad y de automatización y ese es el perfil actual que se está buscando en los ingenieros. ¿Ok? Entonces, muy importante tener todo ese bagaje de configuración y administración clásica de las redes de transmisión de datos, pero repito, lo que está pidiendo el mercado actualmente es ese complemento de ingeniero clásico de telecomunicaciones con temas de programabilidad y automatización. ¿Ok? Eso es, damas y caballeros, es el panorama actual. ¿Bien? Eso es lo que se está viendo a día de hoy y con un nivel de aceleración bastante grande. Cada vez aparecen nuevas tecnologías. Necesitamos, por ejemplo, integrar esquemas de administración que normalmente hacemos on-premise con soluciones en la nube, por ejemplo, en la nube pública. ¿Sí? ¿Cómo podemos meterle? Ustedes saben, estamos en la época o en otra onda de inteligencia artificial a nuestro esquema de administración. Tenemos los motores en la nube, ¿sí? De nuestro aplicativo que interactúa con LLMs de inteligencia artificial y que están analizando nuestra infraestructura de red. ¿Por qué nosotros no montar eso? ¿Sí? Cada vez nos están facilitando mucho la vida en este aspecto. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la situación actual. Para terminar, aquí les voy a mostrar precisamente un programa que hemos diseñado pensando en eso. ¿Sí? Es decir, es un programa montado y pensando en el ingeniero de telecomunicaciones, en el ingeniero electrónico en su estado actual. ¿Cómo podemos, con ese conocimiento que tiene, ir al siguiente nivel? ¿Sí? Que pueda adquirir estas herramientas que hemos dicho que son pues fundamentales a día de hoy.
Entonces nosotros pensando en eso hemos diseñado un programa, ¿sí?, secuencial, donde tomamos al ingeniero considerando un estado actual que no está muy relacionado con el tema de programabilidad, de automatización, pero que conoce una infraestructura de red y su manejo. ¿Cómo podemos, repito, llevarlo al siguiente nivel, incorporando esas habilidades de programabilidad y automatización? Y es un programa que está compuesto, como bien lo dice ahí, de 4 módulos, cada módulo de 40 horas, ¿bien? Donde vamos llevando al ingeniero paso a paso, ¿sí?, de una manera, es decir, bastante dinámica, pero también bastante académica, pensando en que no es cualquier universo, no es una persona que queremos que aprenda programación, no, es un ingeniero de redes que queremos que aprenda programación y esquemas de tecnologías actuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la idea de este programa no es hablar de programación para que puedan crear un videojuego. No, no, no. ¿Cómo podemos incorporar la programación a nuestro esquema de redes? ¿Bien? Fíjense ahí, dice, las prácticas de laboratorio son enfocadas al área de las redes de transmisión de datos. Aquí cuando vamos a hacer una práctica de un laboratorio no vamos a hacer la serie de Fibonacci, ni vamos a crear una calculadora. Vamos a hacer prácticas de cómo desde un script se pueden conectar a un router. ¿Bien? Y sacar información del router, enviarle configuración a un router, etcétera. Todos nuestras prácticas están pensadas en eso. Aquí les muestro un pequeño resumen de esos 4 módulos para que los analicemos. ¿Sí? La idea es que sean secuenciales, no son salteados porque esto tiene cierta progresión. El primer módulo más enfocado a la parte de programabilidad. Fundamental para las redes actuales, sí o sí, conocer Linux. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, yo la verdad es que Linux, Pocón, yo soy más Windows, etcétera. Sí o sí Linux. ¿Y por qué Linux? ¿Por qué el sistema más abierto que hay? Porque Linux de una vez trae Python. Porque el kernel de los sistemas operativos de los dispositivos de red están muy basados en Linux. Porque si tenemos un buen manejo de Linux, podemos sacarle más provecho a la infraestructura de red. Como les decía, un sistema operativo de un router tiene Linux, entonces yo me puedo meter a Linux y, por ejemplo, si el router lo permite, crear contenedores para en el mismo router meterle una aplicación. Eso es muy ganador. Entonces vamos a empezar con las bases, pero más que con las bases, con un esquema muy práctico de Linux, ¿sí? Empezando por su shell, el manejo de Linux, lógicamente. No nos vamos a enfocar en la interfase gráfica de Linux, sino en la terminal, un buen manejo del shell como tal, que finalmente es un programa, ¿sí?, para que nos sintamos cómodos con Linux. Lógicamente con práctica de laboratorio también, y nos vamos directamente a Python. Python, sacarle provecho desde sus bases hasta un esquema de lenguaje de programación orientado a objetos. E incluso en este primer módulo vamos a ver algo muy interesante, que es un framework de web de Python. Porque uno dice, bueno, yo creé mi programita en Python que interactúa con el router, pero ya puedo considerar eso como una aplicación. Se me toca entrar y ejecutar el programa, eso no se ve bonito. ¿Cómo podemos meterle un frontend, ¿sí?, de web para que nosotros, por medio de ese portal web, botones bonitos, cajitas bonitas, por debajo interactúe con el script de Python y el script de Python interactúa con la infraestructura de red? ¿Ok? Esto también va un paso más allá, también desde el área de programabilidad en la red de transmisión de datos. Esa es la concentración del módulo 1. El segundo módulo, más temas, características y tecnologías de administración de configuración. Entonces ahí vamos a hablar de Ansible, vamos a hablar de Puppet, vamos a hacer lógicamente prácticas con eso. Terraform, que es un código como servicio, ¿sí?, que también se utiliza, que nosotros podamos administrar nuestra red, pero a punta de software. ¿Bien? Terraform es una gran plataforma abierta para hacer este tipo de cosas. Y vamos a utilizar el orquestador de Cisco que se llama el NSO, que es una muy buena plataforma para crear configuraciones masivas para dar de alta rápidamente servicios. Por ejemplo, muy útil en los proveedores de servicio. Y entonces es una herramienta que vale la pena, ya que estamos en el mundo de la automatización, que tengamos en el radar y lógicamente también acompañado de prácticas. Módulo 3, más que todo APIs, lo que mencionamos, ¿sí? Cómo interactuamos con modelos de datos de los equipos,
¿sí? Protocolos como RESTconf o como protocolos como NetConf, clientes que podemos utilizar para, utilizando estos protocolos, interactuar con los modelos de datos y hacer funciones de telemetría, pero también funciones de configuración en los equipos. Incluso vamos a hacer un repaso del tema de contenedores muy enfocado a temas de Docker, el archivo de Docker, la expansión de Docker y contenedores, que bueno, también estamos en la onda de los contenedores, que es bastante práctico para incluso desplegar toda una infraestructura muy rápidamente. Bien, y el módulo 4 lo tenemos ahí como un módulo de sumarización, digamos, donde va a ser bastante práctico este último módulo, donde vamos a hacer diferentes prácticas de laboratorio utilizando también esquemas tipo Git de control de versiones y GitLab para un poco consolidar temas que vimos en los anteriores módulos, pero va a ser, repito, bastante práctico, una especie de bootcamp, como bien lo dice ahí, donde ya van a ser laboratorios bastante interesantes, bastante desafiantes, ¿sí? Muy enfocados y todo enfocado en el área de programabilidad y automatización en las redes de transmisión de datos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ya para terminar, este programa fue diseñado para eso, fue diseñado para ingenieros de redes, para suministrarle ese complemento que hemos hablado, que les va a abrir un panorama muy grande respecto a las nuevas tecnologías que se están viendo ahora y ya les va a quedar muy sencillo entender lo nuevo que se avecina, la forma como podemos integrar otros sistemas dentro de nuestra infraestructura de redes de transmisión de datos, ya sea para facilitar la configuración o ya sea para facilitar la telemetría y la monitorización y el comportamiento en general de nuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Damas y caballeros, no sé cómo estuve un poquito de tiempo, de todos modos, muchas gracias por tomarse estos minutos para escucharme. Yo sé que mi voz no es la más melodiosa de este mundo, pero espero que les haya llegado un poquillo el mensaje que queríamos hacerles, que queríamos darles en este webinar respecto a la importancia de que los ingenieros ya tengan un ojo puesto en estas tecnologías, porque o si no, de lo contrario, de verdad, estamos saliendo un poco, nos están sacando de la fotografía. ¿Ok? Así es que, bueno, ya con esto un poco termino, ya los dejo en sus manos. Si tienen preguntas, con mucho gusto, aquí estoy disponible para lo que necesiten. Así es, Carlos, muchísimas gracias por tu apoyo y bueno, gracias de nuevo a todos los que nos acompañaron. Pero antes, bueno, aquí tenemos también a Shirley, que es nuestra gerente regional de todo lo que es GBM University y bueno, no sé, casi que voy a dejar a Shirley que explique un poco sobre GBM University. Entonces, Shirley, tal vez empezar por ahí y explicar un poco, porque de hecho Ale aquí en el chat nos dice que se perdió los últimos minutos y que no entendió solo lo de los módulos y demás. Entonces, Shirley, si quieres, te comparto un poco el website, pero para que vayas introduciendo GM University. Estás en mute por aquello. Ahí estás. Ujú. No, no, muchas gracias, Gaby. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos hasta el final del webinar. Realmente para nosotros es muy importante el que ustedes conozcan que GBM University, que es la unidad educativa de alto nivel de GBM, siempre escucha a nuestros clientes. Hemos estado escuchando el por qué es tan necesario, como también lo explicaba Carlos, el poder ayudarles en definir estos programas tan importantes. Yo quisiera resumir la importancia propiamente de este programa que se llama Especialización en Automatización de Redes para Ingenieros en 3 puntos. Y no quiero ser repetitiva, pero me parece interesantísimo y para reforzar ese mensaje final que Carlos nos estaba explicando el programa, es el primero, el tema de la actualización de los conocimientos. La automatización de redes es una tendencia creciente en la industria de las telecomunicaciones y de la tecnología de la información. Este programa, ¿qué va a hacer? Va a permitir precisamente a profesionales como ustedes a mantenerse al día con las últimas herramientas y tendencias, con todo lo que Carlos nos explicó hace un ratito. De igual forma, el número 2, el punto 2, el desarrollo de habilidades prácticas. Miren, a través de estos 4 módulos del programa, que ya
estamos proyectando acá lo que es el programa como tal, el flyer como tal. Son 4 módulos, el programa como tal, que van a adquirir habilidades prácticas que son altamente valoradas en el mercado laboral. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno de ustedes como profesionales van a mejorar su empleabilidad. O sea, es un beneficio también propio, ¿verdad? En ese sentido. Y ni qué decir el enfoque de las famosas APIs, que bueno, Carlos lo explicó muy bien, me encanta la manera como lo transmites, Carlos, quiero hacerlo público, de verdad que estoy muy emocionada de que seas el instructor líder de este proyecto, porque definitivamente la comprensión y el uso de las APIs va a permitir a los profesionales como ustedes poder optimizar esos procesos y poder mejorar la eficiencia operativa que de una u otra forma se requiere. Ahora bien, este programa como tal, la entrega del primer módulo que se llama programabilidad en la red, lo vamos a tener en modalidad calendario abierto. Va a iniciar el lunes 25 de noviembre, concluyendo el lunes 8 de enero del 2025, que son 3 sesiones semanales, lunes, miércoles y viernes, en un horario de 6 a 9 p.m. hora Centroamérica. Si nos acompañan ahorita clientes que sé que están de Panamá, sería de 7 a 10, o de República Dominicana, de 8 a 11, pero realmente lo he conversado, ya hemos tenido clientes tanto de Panamá como Dominicana en estos horarios que nos han dicho que también hasta agradecen ese horario porque de una u otra forma ya pueden tomar los entrenamientos hasta sus casas, ya hasta después de haber cenado, ¿ok? Este es un programa, no estamos programando clases ni la última semana de este año 2024 ni la primera del 2025 para que precisamente se puedan tomar vacaciones. Los invitamos a ser parte realmente de este gran programa. Nosotros quedamos a sus órdenes para mayor información. Se les va a compartir Gaby, el equipo. Gracias, compañeras, ¿verdad? Por todo el desarrollo de este webinar. Mis compañeras les van a hacer llegar un link, una grabación con el link para que puedan pedir más información, los temarios, información de costos. Es muy accesible. Esto es algo muy importante. Nos caracterizamos de que realmente el producto no solo sea un producto wow, sino también sea wow a nivel de precio, ¿verdad? Que sea muy accesible y no solo por un módulo. Siempre vamos a tener como un costo que sea para los 4 módulos iguales y que ustedes los puedan ir tomando. Así que, Gaby, de mi parte, darte las gracias a ti y a tu equipo, a Carlos, ni qué decir, ¿verdad? Y a nuestro equipo partner para que precisamente porque me encantó cómo lo desarrollaste y nosotros como Given University, en nombre de mis compañeros, represento acá a Dominicana, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, en nombre de todos mis compañeros que también nos acompañan, darles las gracias y ojalá que nos puedan dar la oportunidad de servirles. No quiero quitarles más tiempo. Muchas gracias, Gaby. No te preocupes, no, no te Para cumplir. Sí, sí, de hecho estamos pasaditos de la hora, pero bueno, aquí veo que se han quedado. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Carlos, unas últimas palabras para cerrar el día de hoy, así que te dejamos a vos con estas últimas palabras y vamos despidiéndonos entonces. No, no, agradecerles a ustedes pues esta oportunidad para poner aquí a colación estos temas relacionados y muy importantes con la Administración General de la Red de Transmisión de Datos. Y bueno, yo aquí quedo a sus órdenes. Si alguien posteriormente tiene alguna pregunta o quiere contactarme o algo, pues por medio de ahí que estoy disponible con GBM. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo. Gracias, Carlos. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy, por, como dice Shirley, por esta gran presentación. Y bueno, de mi lado los invitamos a registrarse de forma gratuita también a más webinars que tenemos de GBM. Pronto, estamos en octubre, ya se nos termina el mes de octubre, nos quedan 2 del año, increíble cómo pasa esto. Así que bueno, pronto en noviembre empezamos con nuestros que le denominamos Tech Trends. Ahí Carlos también invitado a unirte, que son las tendencias de tecnología 2025 desde el punto de vista de nuestros
aliados como lo son Cisco, Microsoft, IBM, Lenovo, Red Hat, siempre se me queda alguien por fuera, y SAP. Así que vamos a tener esta serie de webinars, vamos a tener como alrededor de 3 por semana, y bueno, súper invitados a ver qué es lo que nos dicen nuestros aliados sobre las tendencias 2025 para el próximo año. Y bueno, ya saben, ahí les dejé también el link de cómo pueden ingresar a este programa de Engineers Network Academy, así que ojalá que lo disfruten. Igual también en GBM University pueden encontrar muchísimo más cursos porque estamos constantemente desarrollando, bueno, estamos suena mucho Shirley y su equipo, está constantemente desarrollando cursos para que ustedes pues puedan seguir aprendiendo y capacitándose. De nuestro lado, aparte de GBM, de parte de mi persona, les deseamos un muy lindo día y pues que la pasen muy bien. Gracias, Carlos, gracias, Yanira, ahí detrás de cámaras y a todo el equipo de marketing detrás de cámaras. Chao, que la pasen bien. Chao, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.